Muy bien, bueno, pues nos quedan solamente 4 clases y Mm, con esto estaríamos iniciando la penúltima unidad, que es el habitar en la ciudad, el habitar urbano, que por lo mismo que, bueno, digamos, estamos como posiblemente más acostumbrados a entender los problemas de la ciudad y es uno de los temas, digamos, como más recurrentes. En ese sentido, la mayoría de las personas, pues lo sabemos, vivimos en ciudades. Es por mm, ello que bueno, pues lo recorreremos de una manera muy, muy rápida. Nos centraremos esencialmente en este libro que se llama Ciudades para la Gente, de Jangel. Es uno de los, digamos, investigadores contemporáneos pues más respetados al respecto y que siempre han luchado por pues tener una cercanía como justamente abandonar un urbanismo pensado como planificación, así a gran escala, de zonas gigantescas de planificación para más bien pasar a un urbanismo pues centrado en la gente, lo dice él, ¿no? Un urbanismo más como de contacto social, de áreas públicas, de pequeñas áreas, etcétera. Y incluso él menciona que, bueno, se tiene que iniciar la planificación por las personas, las áreas públicas, y de ahí irse, digamos, de lo pequeño hacia lo grande y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el libro que estaremos revisando el día de hoy. Es un libro pues bastante extenso, son casi 300 páginas y intenté hacer un resumen lo más cortito posible, sin embargo pues sigue siendo una presentación bastante amplia. oh, Él inicia hablando con respecto al tema de la dimensión humana. Dice que bueno, justamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Se ha pensado pues en la planificación urbana en este tema de la escala grandísima en vez de pensar en la escala del hombre y en las relaciones, en los espacios públicos, etcétera, dice. Em, por ejemplo, el tema del tráfico vehicular ha pasado a ser una cuestión de lo más relevante para el urbanismo, ¿no? En planificar para el auto, grandes avenidas, pasos vehiculares, grandes puentes, etcétera. Y se ha centrado mucho, pues, en otras cosas y no en cómo vive la gente, en cómo son los espacios públicos, en cómo una escala y velocidades pensadas para el hombre y no para el automóvil, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, que justamente el espacio público, el espacio de la escala humana del encuentro de las personas, no en lo privado, sino en lo público, pues ha sido como, ha pasado a ser como una cosa completamente secundaria. Hay un libro que fue un parteaguas en estas nuevas ideas, nuevas, relativamente nuevas, estamos hablando de hace 60 años, pero bueno, nuevas me refiero pues a que abandonan o modifican las nociones como de la modernidad. Eh, por ejemplo, la planificación que tanto hemos hablado respecto a la zonificación eh, de la Carta de Atenas, por ejemplo, estas nociones corbusianas de separación de actividades en la ciudad. eh, han sido pues muy cuestionadas desde el más, el libro más emblemático en ese sentido ha sido justamente Muerte y Vida de las Grandes Ciudades de Jane Jacobs, quien no era urbanista, sino era en realidad una escritora, una eh, eh, que se dedicaba a las noticias, este, y ella comienza a escribir justamente un libro en el que intenta plantear cómo es que es importante el barrio, es importante la vida de la comunidad más allá de la planificación urbana. O sea, eh, justamente lo que él retoma en este libro, ¿no? No pensar en las grandes escalas de la ciudad y diseñar unas planificaciones gigantes, sino más bien pensar en la escala del barrio, pensar en la escala peatonal, etcétera, ¿no? Y es, pues justamente dice, pues que
ya ha pasado tiempo con respecto a esto y cómo ha ido cambiando, ha intentado cambiarse el énfasis desde el automóvil, esta ideología de la zonificación del movimiento moderno, para pasar más bien pues a otro tipo de pensamiento, de otro tipo de proyecto urbano, digamos. Nos dice Gell, que es una señal positiva que el interés por construir complejos urbanos dinámicos y de uso mixto, en vez de bloques aislados y de perímetro libre, ha aumentado y continúa creciendo, ¿no? Se ha intentado pues cambiar en ese sentido el diseño de las ciudades, eh, por algo más de uso mixto, menos zonificado, digamos, ¿no? Que haya zonas solamente de vivienda o solamente de trabajo o solamente de recreación. Pues de repente hay, pues, no sé, un lugar de trabajo junto a un área de vivienda y junto a comercios, cafés, etcétera, ¿no? O sea, este uso mixto siempre se ha pensado como algo pues, positivo dentro de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, pues esto impulsa que haya un uso más peatonal, más de barrio, más de conocer al vecino, de conocerse entre todos, ¿no? Y menos despersonalizado y menos eh, objetivo, digámoslo así. Este, entonces, bueno, nos plantea cómo, pues, en estos países en vías de desarrollo, hay pues una gran presión sobre el espacio, y una lucha, digamos, por controlar el espacio cuando pues deberíamos pensar más bien en la comunidad, por encima de los intereses privados. Em, Nos dice también pues cómo pues ha cambiado, ¿no? El enfoque global. Ahora, pues vivimos, la mayoría de las personas, como lo sabemos, vivimos en ciudades. Las ciudades pues han crecido mucho y muy rápidamente y seguirá creciendo, se espera que sigan creciendo, incluso empiecen a generarse lo que se llaman ciudades-región, ¿no? O sea, más allá de ciudades o metrópolis, pues comienzan a conformarse enormes metrópolis que terminan siendo grandes regiones, o sea, que terminan conectando incluso con varias poblaciones aledañas. Eh, y es por eso pues que urge pensar más bien en cambiar el enfoque de las grandes ciudades a, eh, a las, a la de pasar de la planificación del vehículo y de las grandes escalas de trabajo a cambiar el enfoque, ¿no? Y dice, a pensar en los peatones, los ciclistas, etcétera, nos dice Gell, con cuatro objetivos principales, ¿no? La vitalidad, la seguridad, la sostenibilidad y la salud. Esos son para Gell, pues cuatro ejes, digamos, que deberían eh, estar por encima de, pues deberían ser los objetivos, ¿no? Los metas a conseguir dentro de la ciudad pensada no para el automóvil, sino para la comunidad desde las áreas públicas. Em, Esto generaría pues una ciudad vital, ¿no? Em, con gente que camine, que use la bicicleta, que viva dentro de la porción urbana de la ciudad, nos dice él. Em, Tiene que ver también los temas de seguridad, pues se obtienen, dice él, por em, la cantidad de gente que esté em, a la vista, lo vamos a ver en unas láminas más adelante, el hecho de que haya gente caminando, no una calle vacía en la que no haya nadie más que vehículos pasando a alta velocidad, sino pues gente caminando, gente que esté en contacto una con otra, que se conozca, vuelve atractivos pues una zona de la ciudad que pues sea atractiva, en la que puedas caminar, que haya grandes banquetas, que haya lugares para sentarse, vamos a ver más adelante. Nos dice aquí, ¿no? De que tenga trayectos cortos, que tenga espacios públicos atractivos, una variedad de servicios disponibles.
Estos elementos incrementan la actividad y la sensación de seguridad dentro de los límites de la ciudad, ya que hay más observadores en los edificios circundantes que a su vez están interesados por los movimientos que suceden en la calle. O sea, generar una ciudad caminable implica que pues hay servicios, no generamos una ciudad de grandes muros ciegos que no ven hacia las calles, sino una ciudad como permeable, digamos, en el que las casas, los edificios tienen vista hacia las calles y incluso de las calles podemos ver ciertas partes de los interiores o, digamos, estas ciudades se abren, digamos, hacia, hacia las calles, no generan una ciudad ciega o cerrada de edificios que no ven hacia las calles, que no tienen contacto, sino una ciudad como más abierta, más flexible, digamos. Por otro lado, pues se puede, dice Gell, enfatizar la movilidad verde, viajar utilizando el sistema de transporte público o caminar o usar la bicicleta. Son los modos más eficientes de lograr una ciudad sostenible, nos dice Jangel. Eh, después va desarrollando algunas ideas como, esto es, digamos, una gran introducción, pero nos habla de cómo el hecho de que nosotros generemos ciudades, esto moldea la forma en la que vivimos y luego dice, ellas nos moldean a nosotros. O sea, nosotros generamos sí las ciudades, pero estas ciudades van al mismo tiempo el hecho de que haya unas ciudades democráticas, abiertas, seguras, etcétera, hacen que pues nosotros también cambiemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, de relacionarnos con el resto de la gente. Em, Nos dice cómo, por ejemplo, hubo el caso em, de San Francisco, un terremoto en 1989, en el que la autopista principal de la ciudad se cayó. Tuvieron que clausurarla, cerrarla, y antes de que tuvieran tiempo de volver a regenerarla, de volver a construir, se dieron cuenta que empezó a cambiar las actividades de la gente, empezaron a moverse de una manera diferente dentro de la ciudad, que incluso terminaron justamente pues por modificar el comportamiento y en vez de seguir creciendo esa autopista, pues ahora cambiaron, ¿no? Lo cambiaron por un bulevar con vegetación, veredas anchas también, etcétera. O sea, luego, como, como nos han hecho ver los urbanistas, cuando se aumentan y aumentan y aumentan los carriles de vehículo, en realidad solo va creciendo el tráfico. Y cuando se va reduciendo las formas de, de transporte en vehículo privado y se abona por el transporte público, por el uso de la bicicleta, etcétera, empieza a disminuir el tráfico porque la gente eh, pues no solo es mucho más barato transportarse en transporte público, en un transporte público, por supuesto, de calidad, que sepas a qué hora va a pasar, que sea económico, etcétera, pues es mucho más cómodo que tener un automóvil que te lleve de un lado al otro en rutas que son comunes, digamos. Entonces, pues justamente el hecho de darle opciones a la gente permite pues poder ir cambiando justamente la forma en la que la gente se mueve dentro de la ciudad. Em, Nos dice cómo, por ejemplo, Copenhague, pues fue justamente esta ciudad bueno, ahora es famosa por el uso de la bicicleta, por cómo la gente prefiere moverse en bicicleta que en automóviles. Este, Porque, bueno, se ha hecho toda una campaña importante de promoción
del uso de las bicicletas, se han creado más ciclovías. Además, pues aumentan impuestos, ¿no? Para los automóviles, se cobra el estacionamiento, se cobra incluso hasta la circulación. En algunos casos, como en el centro de Londres, te cobran con cámaras, te registran tu placa y te cobran por entrar al centro de la ciudad. O sea, se vuelve cada vez más caro utilizar un vehículo con la intención de que tú utilices las alternativas, pues que prefieras utilizar el transporte público, moverte en bicicleta, moverte peatonalmente, etcétera. Y eso hace pues que haya un cambio, que vaya habiendo un cambio gradual. Nos dice Gell como por ejemplo entre el 95 y 2002 se duplicó el uso de la bicicleta en Copenhague y como dice, en 2008 las estadísticas reflejaban que el 37% de todos los viajes realizados al lugar de trabajo o de enseñanza se hacían sobre dos ruedas. O sea, casi el 40% de la población prefiere moverse en bicicleta, por ejemplo. Eh, y entonces dice, bueno, no debe sorprender que hay una relación directa entre eh, que tú promuevas el comportamiento de moverte en bicicleta, de moverte peatonalmente, y ver cómo van cambiando estos patrones de movimiento, de transporte. Este, dice en este caso, pues entre el tránsito peatonal y la vida urbana. Si se ofrecen mejores espacios públicos, el uso se incrementará. Entonces, bueno, pues si tú ofreces mejores espacios públicos con bancas, con vegetación, que estén protegidos con algunas partes con techo, que haya donde sentarse, que tenga una escala adecuada, etcétera, pues por supuesto, la vida pública, la vida en el espacio público, pues se irá incrementando. Dice, el planeamiento puede influir en los patrones de comportamiento y de uso de regiones y ciudades. Que la gente se siente inclinada a caminar y a permanecer en los espacios urbanos es una cuestión íntimamente ligada a cómo se maneja la dimensión humana si se ofrecen los incentivos adecuados. La ciudad, pues, entonces es un lugar de encuentro, ¿no? Más que vivir dentro de los edificios, en realidad vivimos entre los edificios, nos dice Yangel. Cuando tú pues alientas el espacio público, pues tú puedes tener caminatas de un lugar a otro, paseos, paradas cortas, em, otras, pues que te detengas en tu paseo para tener una parada más larga, mirar lo que venden en las tiendas, tener conversaciones, encuentros, ejercicios, bailes, actividades recreativas, intercambio y comercio, ves juegos, espectáculos callejeros, hasta los mendigos de la calle, ¿no? Este, bien, pues entonces, el hecho de que tú des verdaderamente pues un impulso a la dimensión humana en la ciudad, a vivir entre los edificios, pues no solo es una, eh, ¿cómo decirlo? Como corriente que hay a nivel global en las ciudades en el mundo. Este, y es pues justamente pues abandonar pues como decíamos este urbanismo del automóvil y del espacio privado para acercarnos más bien al espacio público, a urbanismo entre edificios, dice Yangel. Em, Es importante, pues, nos dice Gell, el tema de la escala. Es una idea interesante, como lo plantea él, porque nos dice que tiene que ver, por supuesto, con la distancia entre las personas y con el tiempo que te lleva a recorrer esa distancia. Nos dice, este sí vamos a leer completo porque me parece importante. Dice, distinguimos expresiones faciales y señales emocionales cuando una persona se acerca entre 22 y 25 metros. A los 25 metros, a los 22, entre 25 y 22 metros, alcanzamos ya, nos dice, a verle la cara a las personas y ya alcanzamos a ver si está contento, si está enojado, si se viene riendo, si parece una amenaza o es una persona que solamente viene paseando, etcétera. Ese tipo de cuestiones ya las alcanzamos a ver a esa distancia. Cuando nos acercamos más, pues ya vemos más detalles. Ya el campo de visión
nos concentramos, dice, desde la parte superior del cuerpo a observar el rostro para ya puedes ver rasgos específicos de la cara. Eh, ya alcanzas a escuchar lo que la persona dice, entre los 50 y los 70 metros ya se pueden escuchar los gritos de auxilio, dice. A partir de los 35 metros puede establecerse una comunicación unidireccional, o sea, una persona hablándole a la otra, a partir de 35 metros ya los alcanzamos a escuchar, por ejemplo, un escenario, un profesor, un sacerdote, ¿no? A los 35 metros ya lo escuchamos bien. Se pueden intercambiar mensajes, o sea, no para dialogar, pero sí a escuchar como algo que te indiquen entre los 20 y los 25 metros, pero a los 7 metros ya puedes tener una conversación, a los 7 metros de distancia. Dice, a medida que el emisor y el receptor se van acercando hasta llegar a los 50 centímetros, ya completamente eh, juntos uno del otro, pues la conversación, dice, va tornándose cada vez más fluida, van aumentando los detalles. Mm. En el contexto de planificación urbana, donde la relación entre los sentidos y la comunicación y las dimensiones es un tema central, se habla de un campo social de la visión. El límite de este campo son los 100 metros, el punto en el cual aún es posible observar el movimiento de las personas. En el libro, bueno, es bastante extenso, decíamos, nos indica, por ejemplo, como eh, un estadio, por ejemplo, pues de fútbol, por ejemplo, este, lo más grande que pueden ser es justamente 100 metros desde lo que está sucediendo en la cancha hasta el último espectador, porque es el límite en el cual todavía alcanzamos a ver el movimiento de las personas. Ya más grande que eso, ya no lo alcanzamos a ver. Pero dice que a partir de los 25 metros, o sea, entre los 100 metros alcanzamos a ver movimiento, perdón, pero a los 25 ya ya alcanzamos a ver expresiones, emociones faciales. O sea, ya es una distancia en la cual ya podemos alcanzar a ver lo que está pasando con las personas. Dice, es por lo mismo, por lo cual dice más o menos todas las plazas de las ciudades antiguas más o menos andan por los 100 metros de dimensión, porque a esa distancia podemos pararnos en una esquina y obtener el panorama general de lo que está ocurriendo. Dice Jangel, tanto nuestros sentidos como nuestro sistema de percepción están adaptados al movimiento peatonal. Cuando caminamos a una velocidad de entre 4 y 5 kilómetros por hora, tenemos tiempo de ver dónde pisamos y de observar qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Si nos encontramos con otras personas, podemos verlas a una distancia de hasta 100 metros y transcurrirán entre 60 y 70 segundos hasta que nos encontremos cara a cara. El volumen de información que recogemos aumenta dentro de este lapso y tenemos tiempo de sobra para procesar estos datos y reaccionar adecuadamente. Cuando corremos a una velocidad de entre 10 y 12 kilómetros por hora, aún somos capaces de procesar impresiones sensoriales y así poder obtener un cierto nivel de control sobre lo que está pasando en nuestro entorno, asumiendo que el camino es plano y que lo que sucede es medianamente entendible. Es interesante notar que la experiencia del corredor se asemeja a la del ciclista, que circula a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Al andar en bicicleta también tenemos un buen contacto sensorial con la gente y los eventos que nos rodean. En las ciudades viejas, donde el tránsito es principalmente el movimiento peatonal, los espacios y los edificios se diseñaron en base a la escala de los 5 kilómetros por hora. Los peatones no necesitan mucho espacio para maniobrar. Entonces, vemos en esta imagen, por ejemplo, justamente, pues la vida moderna, ¿no? Más que una ciudad pensada para verse, para apreciarse con pequeñas distancias y con eh, eh, un, una velocidad que nos permita justamente ver nuestro contexto, entender lo que está sucediendo, etcétera. Es, como nos dice Gell, pues velocidad peatonal de 5 kilómetros por hora. Las ciudades modernas están pensadas más bien para recorrerlas en automóvil, en la que las distancias son gigantes y sobre todo donde
donde tenemos, alguien tiene el micrófono prendidos. Creo que Elizabeth, de silencio. Ya. Perdón. Decíamos, bueno, tenemos acá entonces más bien una ciudad en la que tenemos una velocidad pensada para el automóvil, en la que, bueno, como ustedes lo saben, pues las velocidades entran entre los 40, 100 kilómetros por hora, que es muy diferente a la 15 o 20 kilómetros por hora del ciclista o a la de los entre eh, 5 y 10 kilómetros, 10 y 12 kilómetros por hora que es corriendo y 4 o 5 kilómetros por hora que es caminando, ¿no? Entonces, pues tenemos justamente una escala no solo digamos, de percepción de distancia, sino también de tiempo, una escala temporal, que es muy diferente a la de las ciudades antiguas, decíamos, ¿no? Nos dice Yangel que los sentidos, pues, es lo que justamente está aquí a- a discusión, es lo que está intentando demostrar aquí Gell, y nos cita un poco el libro de La dimensión oculta de Edward T. Hall, en el cual nos habla de esta cosa que se llama proxémica, que es esta idea de las distancias interpersonales, las distancias entre las personas, eh, cuando estamos hablando de una distancia pues mínima, íntima, nos dice Hegel, la distancia íntima que es de cero, o sea, estar completamente pegado a alguien, hasta los 45 centímetros, es una distancia pues muy, muy íntima, pues a lo mejor de unos padres con su hijo o de una pareja, ¿no? Es una distancia pues que no le permitirías, digamos, a cualquier persona, ¿no? A diferencia de la distancia personal, que es pues una relación entre dos personas que están platicando, por ejemplo, esta distancia es de entre 45 centímetros hasta 1,20. Ya más allá de 1,20, pues ya es una distancia social, ¿no? Una distancia, por ejemplo, de una plática que tengas en la calle con alguien que no conoces, por ejemplo, ¿no? Ya sería la distancia justamente de entre 1,20 hasta 3,7 metros. Es justamente una distancia en la que, bueno, pues no conoces a alguien y no le tienes mucha confianza y entonces, pues no te aproximas tanto, ¿no? Nos dice Gell, pues, que no importa dónde sea que la gente se comunique entre sí, podemos ver que siempre usan el espacio y la distancia. Nos acercamos, luego nos inclinamos hacia adelante o nos retraemos, ¿no? Ahí, pues, depende cómo sea la relación con la persona con la que estás dialogando. Te puedes acercar, ¿no? Pues, si estás en una mesa o estás en una conferencia, intentas escuchar mejor, etcétera, te acercas. O si de repente te dicen algo que no es adecuado o que no te gusta, pues te retraes, ¿no? Entonces, estás siempre como acercándote y alejándote de las personas con las que dialogas, ¿no? Em, pues dice, a diferencia de otras especies, el hombre es un individuo que lleva en alto la bandera de no tocar, o sea, de preferencia, pues, a menos que haya realmente, pues, una relación cercana con las personas, pues, de preferencia, pues, no nos tocamos, ¿no? Eh, Aquí, por supuesto, hay siempre diferencias culturales, pues un europeo, un anglosajón seguramente, pues no se tocan prácticamente nunca, ¿no? Nosotros los latinos somos mucho más cercanos, más de contacto, más, pues incluso hasta con personas que no tenemos tanta relación, pues de repente nos ponemos una palmada o nos acercamos, o hasta el clásico saludo de beso que ahora quién sabe si algún día regrese. Este, pero somos más como de contacto físico, por supuesto, a diferencia de otras culturas. Em, Bien, bueno, pues ya lo hemos platicado ya. Esta cuestión de la distancia íntima es esta cuestión como de emociones, de cariño, de estima, ¿no? Dice, es una distancia a la que solo ingresan pues las personas que uno elige específicamente, ¿no? Eh,
Dice, por ejemplo, es lo que ya habíamos dicho, si estamos sentados alrededor de una mesa, por ejemplo, de un café, con inclinarnos hacia adelante o echarnos hacia atrás, regulamos nuestro grado de participación en la charla, ¿no? Esta cuestión de qué tan cerca o qué tan lejos estamos, ¿no? Nos acercamos o nos alejamos, ¿no? De las personas. Em, y entonces dice, bueno, toda esta cuestión de cercanía física, de cercanía con respecto a la distancia y la velocidad, pues es un tema importante para el tema de las ciudades, para poder tener una plática, por ejemplo, con un desconocido en un parque o con alguien que te encuentres en la calle, etcétera, ¿no? Son justamente, perdón, estas, estas cuestiones importantes en el sentido de lo urbano, de qué tanto nos acercamos o alejamos. Y pues nos dice Gell, pues esta escala ha sido destrozada, ¿no? En las ciudades modernas. Vean las imágenes aquí, ¿no? Vean el tamaño de las plazas, el tamaño de los edificios, etcétera, y cómo la escala humana dentro de esta escala urbana, pues se pierde completamente, ¿no? Se vuelve insignificante la persona con respecto a lo urbano, digamos. Es la ciudad que nos ha heredado las ideas de la modernidad. Nos dice él también esta idea del tráfico, un poco una cosa que ya hemos platicado, que bueno, lo vamos a ver también más adelante, como el automóvil, el tráfico vehicular, pues ha cambiado esta idea de escala, ya lo hemos platicado ya. Como por ejemplo la idea de que pues este estacionamiento para 20 o 30 automóviles pues es el mismo tamaño que tendría una pequeña plaza, por ejemplo, ¿no? Este, y también, pues, lo hemos dicho ya, esta cuestión de escala, que pues no, nunca va a ser lo mismo tener la escala peatonal de 5 kilómetros por hora a tener una escala de tiempo, de velocidad de entre 40, 60, 100 kilómetros por hora. Pues todas estas dimensiones, toda esta escala espacio-temporal, pues cambia completamente. Bueno, el tercer capítulo del libro de Gell nos habla sobre la ciudad vital, la ciudad segura, sana y sostenible. Eh, la vida urbana es un proceso, nos dice Jan Gell, y a lo que deberíamos tender, pues, es a construir estas ciudades seguras, sanas y sostenibles, nos dice él. Eh, eh, Nos dice, bueno, que deberíamos asegurar, ¿no? Que la gente pueda caminar, andar en bicicleta. Eh, por lo tanto, pues, como veíamos, lo importante, pues, es más bien el espacio público, más que el espacio privado, y cómo es importante este contacto en los espacios públicos. Em, Dice, la ciudad vital envía señales amigables a sus habitantes con promesas de interacción social. La presencia de otras personas, a su vez, nos señala a qué lugares vale la pena ir, ¿no? Siempre, como lo sabemos, la gente llama a la gente. El hecho de que haya un grupo de gente en cierta zona de la ciudad, bueno, pensemos en los espacios públicos, un parque, una plaza, etcétera. El hecho de que haya gente reunida, pues atrae a más gente. La ciudad necesita tener una compleja y variada vida urbana, además de la presencia de actividades recreativas y sociales, para que haya un espacio para el tránsito peatonal, así como también oportunidades de formar parte de la vida urbana. Las personas se sienten naturalmente atraídas por la presencia de otros y por los lugares donde hay actividad, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que los niños, cuando ven a otros niños jugando, pues rápidamente intentan unirse a ese grupo de niños jugando. Las palabras clave para alentar la creación de la vida urbana son trayectos directos, lógicos y compactos, dimensiones espaciales a una escala amigable y una clara jerarquía donde puedan notarse cuáles son los espacios más importantes. Ahora, ¿la ciudad densa es una ciudad vital? Nos dice. La respuesta está en que debe tener una densidad razonable, dice Jangel, y un espacio urbano de buena calidad. Esto es siempre preferible a una zona de alta densidad,
ya que este factor muchas veces interfiere en la creación de una atractiva oferta urbana. Las ciudades vitales necesitan estructuras urbanas compactas, una densidad razonable de población, distancias óptimas para ser recorribles a pie o en bicicleta y una buena calidad espacial urbana. Em, ¿A cuántos y por cuánto tiempo? Acerca de la cantidad y la calidad. El nivel de actividad repito, el nivel de actividad, por lo tanto, es producto de la cantidad y del tiempo de permanencia. El nivel de actividad en el espacio público se incrementa de manera sustancial cuando el clima es agradable. La diferencia no radica en que hay más gente durante este periodo, sino en que las personas pasan una mayor cantidad de tiempo en el espacio exterior. Caminamos más despacio, nos detenemos más a menudo y cedemos más fácilmente a la tentación de sentarnos en un banco o de entrar a un café. Por el contrario, nuestras urbes contemporáneas diseñadas para acomodar automóviles contienen más gente, pero el tráfico se mueve mucho más rápido. A su vez, hay pocas personas que se quedan en cada lugar. Los automóviles desaparecen de nuestro campo visual casi al mismo tiempo que entran. Esto también ayuda a explicar por qué hay tan pocas cosas para experimentar. Un tránsito veloz resulta en ciudades sin vida. Es más sencillo y eficiente aumentar la calidad y por lo tanto el deseo de la gente de permanecer en un espacio que aumentar el número de personas. Tratar de incidir en los tiempos de permanencia y en la calidad de experiencia más que en los números y en la cantidad de personas generalmente mejora la calidad urbana, beneficiando así a todos los habitantes de la ciudad. Aquí nos desarrolla una idea que parece bastante interesante, que es la idea de los bordes blandos. Nos dice cómo, por ejemplo, alrededor de una calle, alrededor de una plaza, etcétera, podemos tener bordes duros o bordes blandos. Los bordes blandos se refiere a bordes porosos, o sea, eh, por ejemplo, imaginemos una plaza de una ciudad en la que alrededor de la ciudad, alrededor de esa plaza hay arcadas o hay eh, jardines, etcétera. Esto nos genera, o vamos caminando en una calle y en vez de tener un muro cerrado aquí en un lado, como de una bodega o como de una barda perimetral de algún lugar, tenemos un jardín o tenemos decíamos, pórticos, etcétera. Tenemos lo que él llama bordes porosos o bordes blandos, ¿no? Eh, y entonces eso aligera, digamos, la sensación de no estar encerrados en un lugar, aunque fuera una plaza, ¿no? Esto permite que haya como una especie de continuidad, digamos, entre el- los espacios públicos, los semipúblicos y los privados. Ahí hay una gradación de pasar entre un espacio completamente público a un espacio privado. Estos bordes, nos dice, son importantísimos pensar en las plantas bajas de los edificios porque es lo que está justamente en contacto con, con los espacios públicos. Nos dice, bueno, por supuesto las fachadas son importantes, etcétera, pero lo más importante de un edificio siempre son las plantas bajas porque son las que conectan con el área pública, ya sea una calle, ya sea una privada, ya sea una plaza, etcétera, ¿no? Em, Dice, este borde es la zona que uno recorre cuando llega a una ciudad, las fachadas que uno observa y con las que uno interactúa. Este borde es el umbral a través del cual entramos y salimos de nuestras viviendas y oficinas, la zona donde el interior y el exterior entran en contacto, ¿no? Entonces, imaginemos, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, ¿no? Tiene bordes blandos, no sales de los cubos y entras directamente a la calle, por ejemplo, ¿no? Si no hay jardines, hay un paseo, hay un recorrido, luego llegas al estacionamiento, de ahí todavía puedes ir caminando peatonalmente hasta llegar ya, ahora sí, a la zona de la calle. O sea, no entras directamente a la calle y hay un área de transición entre lo que es privado, lo que es cerrado, digamos, al público, como serían, por ejemplo, los salones, etcétera, o las áreas, la pequeña área de circulación exterior. ah, a los cubos, por ejemplo, este, eh, y no tenemos, pues,
una calle que da simplemente a un muro ciego, a una fachada completamente cerrada, ¿no? Sino hay verdaderamente hay una zona de transición, ¿no? Esto es justamente a lo que llama Yangel los bordes blandos. Nos dice, Hegel, este es el lugar donde la ciudad se encuentra con los edificios. La tendencia general que tiene la gente a pegarse a las paredes cuando está esperando en una plaza, en una calle, ¿no? Te dice, tenemos todos una tendencia natural a pegarnos a los edificios, ¿no? En vez de estar parados en el centro de la plaza, pues en realidad si vamos a esperar, pues no, esperamos en una orilla, nos pegamos, dice, a las paredes. Se aplica tanto para espacios públicos y privados como para interiores y exteriores. Nos dice Hegel, podríamos decir que la vida crece desde el borde hasta el centro. O sea, primero se llenan los bordes y luego se satura el centro. Caminar por la ciudad es una actividad que nos permite concentrarnos en ver y experimentar todo lo que ocurre al nivel de la planta baja. Si la situación fuera al revés y no existieran bordes interesantes, la planta estuviese cerrada y fuese monótona, nuestras caminatas parecerían largas y carecerían de cualquier experiencia sensorial. Nos dice el libro, en base a estudios psicológicos hechos a personas en habitaciones cerradas, donde no hay ningún estímulo, podemos decir que nuestros sentidos necesitan ser incentivados cada 4 o 5 segundos. El intervalo adecuado entre el exceso y la escasez. Si nos movemos a una velocidad promedio de 80 segundos por 100 metros, este ritmo de las fachadas asegura que nuestro ojo se encontrará con nuevas visuales y actividades cada 5 segundos. Entonces, la ciudad pensada de manera peatonal está hecha justamente para tener esa escala, una escala como de pueblito, de ciudad antigua, ¿no? En la que cada 5 segundos nos dice que encontramos un elemento interesante para ver, ¿eh? Nos encontramos con personas, nos encontramos con una fachada interesante, con bordes blandos, etcétera, ¿no? Entonces, eso genera pues espacios públicos, fachadas de calles interesantes. De nuevo, pensadas a la escala humana, a la escala de recorrido peatonal. Una ciudad vital se trata de un proceso donde interviene el tiempo, la cantidad de gente y los estímulos adecuados, ¿no? Entonces, em, dice, en muchas partes del mundo, hoy mismo, nadie da por sentado que pueda disponer de una atractiva vida urbana. Este tipo de espacio se ha convertido en un recurso valioso y limitado que los planificadores deben saber manejar cuidadosamente. Tanto la vitalidad urbana como la tranquilidad son cualidades valiosas y deseables. O sea, tanto el hecho de que haya ruido, que haya gente, que haya movimiento, etcétera, eso es importante, pero también es importante que haya zonas de la ciudad que sean tranquilas, calladas, silenciosas, ¿no? Eh, Dentro de la agitada vida que propone una ciudad, poder disponer de un poco de paz es un objetivo primordial y altamente buscado. Quienes intentan promover la vitalidad urbana deberían apuntar a generar atractivos en la mayor cantidad de lugares posibles y no en generar la mayor cantidad de actividad posible. Es importante recordar que no hay una solución mágica. Aplicar principios simples como la búsqueda de una mayor densidad o tratar de apilar más gente en un edificio no es la respuesta adecuada. Hay que trabajar de forma comunal en un proceso con numerosos otros actores donde la concreción de la vida urbana sea el objetivo primordial. Procesos, estímulos, calidad urbana, el imprescindible factor temporal y bordes blandos que hagan que la gente se sienta bienvenida son las palabras clave de este trabajo. La ciudad segura. Bueno, es importante, pues, por supuesto, aquí hay dos ideas principales. Una que es el hecho de tener seguridad, dice real, nos dice Yangel, y la seguridad incluso percibida. Uno puede estar en un lugar que puede ser seguro, pero sin embargo uno no lo percibe así. Por ejemplo, un lugar que pues a lo mejor esté oscuro o que no podamos ver, por ejemplo, imaginemos una plaza abierta donde hay gente, pero que no podamos ver al otro lado de la plaza, etcétera. Eso posiblemente nos ponga inseguros, ¿no? No necesariamente pues tiene que haber inseguridad real, sino el hecho de que nosotros lo percibamos como algo no seguro. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Pues que haya peatones y que haya gente que vea
desde sus casas. O sea, el hecho de que em, percibamos que hay movimiento en la calle, aunque sea, imaginemos que vamos en una calle de noche, pero es una calle donde van paseando, eh, no sé, un señor con su perrito y viene una familia de aquel lado, etcétera. Entonces, aunque sea de noche, pero si es una calle en la que está iluminada, en la que hay gente, en la que hay movimiento, etcétera, nosotros nos sentimos seguros. Em, él nos dice que algunas opciones para aumentar esta idea de seguridad en los espacios públicos, pues son que haya calles de tránsito vehicular exclusivo, bulevares, vías con una, perdón, bueno, sí, dice que todas perdón, estoy equivocado. Dice que nos está hablando de los distintos soluciones de tipos de calle que hay. Nos dice pues que hay calles que únicamente son para los automóviles, hay bulevares, vías con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, pues puede ser una calle de estas tranquilizadas, calles con prioridad para el peatón, áreas donde la máxima es de 15 kilómetros por hora, calles para peatones, calles peatonales completamente, y tranvías para peatones y bicicletas exclusivamente, y exclusivamente para peatones, ¿no? Distintos tipos de calles, distintos tipos de circulación. Dice, no es una ley divina que el tránsito automotor deba tener acceso a todos los lugares. Por ejemplo, pues sería muy extraño tener un auto dentro de una biblioteca o dentro de un parque o dentro de una casa, ¿no? Normalmente los autos pues no entran a ciertos lugares y justamente en eso se apoya Gale para decir, bueno, no tendríamos por qué tener autos en todos lados, ¿no? Y aquí nos habla de dos ideas que vienen justamente de Jane Jacobs, que menciona en su libro Vida y Muerte de las Grandes Ciudades, que ya mencionamos hace unas láminas. Nos habla de observadores urbanos y ojos en la calle. Esta idea de que, como decíamos hace rato, una calle donde haya gente caminando, moviéndose, transitando, donde los vecinos tienen pues están viendo quién pasa y quién no pasa, qué está pasando afuera, etcétera. A nosotros automáticamente son elementos que nos brindan seguridad. Ver a gente paseando, por ejemplo, dentro de una calle, pues nos dice, nos habla de que pues, es una calle tranquila, segura, que no roban, que no asaltan, que no hay violencia. Este, y pues justamente nos sentimos más tranquilos, el hecho de que haya más gente paseando y haciendo cosas, ¿no? Este, nos dice que por lo general, pues estas cuestiones de seguridad, pues son más bien comunitarias y no tanto individuales. Esta cosa de poner cámaras, de poner seguridad privada dentro de tu casa, etcétera, dice, normalmente las tácticas individuales de prevención del delito no son muy eficaces, ¿no? Normalmente más importante tener, pues, en ese sentido, eh, gente, gente justamente haciendo cosas, ¿no? Veamos este borde blando del que nos habla los dos, ¿no? Tanto el caso de arriba como el de abajo, ambos son bordes blancos, no, blandos, perdón. No tenemos una calle cerrada de muros que nadie ve hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Al revés. Aquí tenemos un montón, o sea, aunque veamos en la imagen de arriba, por ejemplo, y en la de abajo, solamente una persona circulando en la calle, pero hay gente, sabemos que dentro de estas tiendas, pues hay gente que está, eh, pues no está pendiente ni alerta a lo que pasa afuera, pero, pues está haciendo actividades al interior, ¿no? Tanto en el caso de los señores arreglando su jardín en la parte de abajo, como la gente que vende en estas tiendas en la parte de arriba, pues hay gente ahí haciendo cosas. Por ejemplo, en el caso de abajo, pues vemos a este señor de mayor edad, creo que va paseando un perro, me parece, que lleva un perrito ahí con su collar. Y entonces, bueno, nos da mucho, en ambos casos, pues nos da una sensación de seguridad las dos imágenes, ¿no? Sabemos que no corremos peligro en ese lugar porque hay gente haciendo actividades, ¿no? En el caso, pues en los dos casos se ve que es gente que está paseando, ¿no? Simplemente paseando sin prisa, no va
en un automóvil a 60 kilómetros por hora, sino es gente que va caminando en la calle y paseando, haciendo otras cosas, ¿no? Perdón, construir zonas de transición, nos dice Hegel, que garanticen un paso gradual del espacio público al privado, significa que las oportunidades de contacto entre las personas aumentan. A su vez, los residentes pueden controlar mejor el paso de las personas y proteger su vida privada. No hay que olvidar que estas zonas de transición entre lo público y lo privado deben articularse de modo tal que se distinga dónde empieza una y dónde termina la otra. Variaciones en el pavimento, el diseño paisajístico, el amoblamiento, la vegetación, las cercas, los portones, pueden ayudar a delimitar dónde finaliza el ámbito público y empieza la zona privada o semiprivada. Las diferencias en altura, el tipo de escalinata o de escalones también son capaces de cumplir esta tarea, generando el umbral crítico e indispensable que ofrece un borde blando. Solo cuando los territorios están claramente delimitados, el ámbito privado puede asumir un grado de protección menor, como una instancia necesaria para que las personas puedan entrar en contacto con otras y así contribuir a la vida urbana. La ciudad sostenible. Nos habla pues de lo importante que es tener una ciudad que no sea contaminante, que no destruya el medio. Y dice, bueno, siempre que hablamos de sostenibilidad, pues siempre pensamos eh, en el consumo energético, en las emisiones de los edificios, ¿no? La basura que generan, el gasto energético, etcétera. Nos dice, sí, pero también hay otras ideas, ¿no? Como la producción industrial, la provisión de energía, el manejo del transporte, el agua y los residuos. El tema del transporte se impone, pues, como uno central en la agenda de la sostenibilidad. El transporte, pues, consume una gran cantidad de energía. Y también genera pues residuos, por supuesto, contaminantes. Y nos habla, bueno, pues aquí claramente alguien que defiende con mucha pasión el tema del transporte en bicicleta o el transporte peatonal, o sea, caminar de un lado al otro, nos dice, bueno, pues inmediatamente, ¿no? Nos dice que pues es mucho menos impactante, digamos, el hecho de poder transportarse en bicicleta. O sea, uno no solamente no contamina, sino incluso pues utiliza su mismo cuerpo, su misma energía para transportarse de un lado al otro. Por lo tanto, pues no solamente trae beneficios en la salud, sino además pues dejas de contaminar, lo cual pues es una cosa importante. Nos dice pues el estacionamiento, por ejemplo, de una bicicleta, donde cabe un automóvil, un cajón de estacionamiento de un automóvil, pues entran 10 bicicletas. Eh, el tránsito peatonal y el de la bicicleta abarca menos espacio y hace una contribución significativa a la sostenibilidad del medio ambiente mediante la disminución de la contaminación de partículas y de las emisiones de carbono. Además, pues cambias el paisaje urbano, no tienes un montón de vehículos transportándose a toda velocidad, etcétera. Entonces, bueno, tiene un impacto positivo en muchos más sentidos, nos dice Jungel. Bueno, nos habla también pues que hay esta idea del desarrollo orientado al transporte, es decir, la construcción de ciudades que tengan que ver más con la optimización del transporte y no tanto del vehículo privado, sino de las versiones del transporte público, del transporte en bicicleta, del transporte peatonal, etcétera. Nos dice, bueno, por lo general, todas estas ciudades que tienen desarrollo orientado al transporte están estructuradas en torno a un sistema de tren ligero que a su vez se encuentra rodeado por una densidad relativamente alta. Nos dice, bueno, también la idea de la sostenibilidad social es importante, no solo la ambiental, sino también la social. Es importante que la persona más rica o la persona más pobre, pues tenga también derecho a la ciudad. Tiene derecho a la ciudad y tiene derecho a transportarse también de una manera digna y adecuada, ¿no? Entonces dice, la gente que no tiene automóvil debe poder llevar adelante su rutina diaria y acceder a lo que la ciudad le ofrece sin verse restringida por la pobreza del sistema de transporte. Entonces, pues en ese sentido es que una ciudad que tenga un transporte adecuado para ricos y para pobres, pues,
pues es una ciudad más democrática, una ciudad más para todos, digámoslo así. Eh, y también, por supuesto, se debe tener en cuenta con esta idea de sostenibilidad, pues a todas las generaciones, no solamente a los adultos, sino, bueno, a los niños, a los jóvenes, por supuesto a los ancianos también, ¿no? Esta ciudad saludable, pues el hecho de que, de nuevo, pues estemos sentados en un automóvil para transportarnos, lleguemos a nuestra casa a sentarnos, estemos todo el día sentados en el trabajo, etcétera, o estudiando. Eh, Dice, pues eso sí tiene impacto, por supuesto, en la salud, el hecho de que podamos cambiar los automóviles por bicicletas o caminar, etcétera, pues tiene un impacto, por supuesto, en la salud de la comunidad. Entonces, bueno, pues es importante en ese sentido pensar en estas otras alternativas, esas otras opciones de transporte que pues, tienen impacto, por supuesto, en la salud pública. Luego, en este capítulo 4 de los 6 que vamos a ver, nos dice, nos habla de esta idea que él desarrolla como la ciudad a la altura de los ojos. O sea, no esta ciudad de altísimas densidades donde tenemos edificios gigantescos, donde tenemos unas escalas urbanas brutales, sino, como lo decíamos, pues una escala verdaderamente peatonal, una escala de tiempo y de dimensiones, de longitudes y de alturas, pues verdaderamente cercanas a lo humano. Eh, Nos dice, bueno, el punto de partida es sencillo, ¿no? Actividades humanas universales. Las ciudades deben proveer buenas condiciones para que la gente camine, se pare, se siente, observe, hable y escuche. Eh, deben ser ciudades para caminar a esa escala humana, ¿no? Los caminantes generalmente se mueven más rápido cuando caminan a lo largo de calles que son predominantemente lineales, mientras que disminuyen el paso cuando atraviesan una plaza. Entonces, las calles nos hacen caminar más rápido y las plazas nos permiten, nos dan la posibilidad de caminar de una manera más pausada, más lenta. Son como descansos dentro de la ciudad, ¿no? También, por supuesto, deberían poder permitirnos sentarnos. Nos dice Gil, para lograr que la caminata sea una actividad confortable, realizada a un paso aceptable y con el espacio necesario, tiene que haber suficiente lugar para moverse sin interrupciones ni obstáculos severos. Estas cualidades se observan en áreas destinadas al tránsito peatonal, pero raramente en veredas o calles de la ciudad. Por el contrario, es notorio cómo ha crecido la cantidad de dificultades con la que los ciudadanos deben lidiar en el espacio urbano. Elementos tales como señales de tránsito, postes de luz, parquímetros y numerosos otros se han colocado sobre la vereda con tal de no molestar. Si a esto le sumamos los automóviles que se suben a las banquetas al estacionar, las bicicletas mal ubicadas y los sucesos callejeros aleatorios, nos podemos hacer una idea del escenario urbano en el cual los peatones tienen que maniobrar, muchas veces obligados a esquivar obstáculos como un esquiador haciendo zigzag para poder circular por veredas que ya son demasiado angostas para empezar. La perspectiva de las piernas cansadas se refiere a una situación en la cual un peatón puede divisar la trayectoria por la que va a caminar antes de empezar a moverse. El camino es recto y aparentemente eterno, sin ninguna posibilidad de ofrecer experiencias interesantes a medida que avanza. Para amenizar este recorrido, el trayecto puede ser subdividido en segmentos manejables, donde las personas pueden caminar de plaza a plaza. Esto naturalmente crea tramos más cortos. También se puede crear esta sensación en una calle que se curva, alentando a la gente a moverse de un sector a otro para descubrir el resto del camino. Veamos, por ejemplo, esta escalera, ¿no? Interminable que, eh, pues sí, podemos ver de un lado al otro, ¿no? A dónde vamos a llegar. Pero por lo tanto, que como es completamente recta, como sabemos que va a ser cansada esta subida, justamente es a lo que nos se refiere Gell, pues que deberíamos generarla como un espacio más atractivo, más que tenga descansos, que tenga lugares donde sentarse, que sea mucho más atractivo en ese sentido.
Este, y bueno, el tema de la seguridad, regresamos a él, nos dice lo importante que es para la seguridad de las personas, de la apreciación de la seguridad, el hecho de que podamos ver qué hay más adelante, ¿no? Cuando vamos caminando. Se deben encontrar, nos dice, soluciones que permitan que los ciclistas y los peatones se muevan siempre a la altura de la calle, para así poder cruzar las esquinas con dignidad. El mundo está lleno de pasos peatonales bajo nivel, o sea, de túneles, como de puentes abandonados. Pertenecen a otro tiempo y a otra filosofía, donde era mucho más importante el vehículo, que los autos corrieran a toda velocidad sin detenerse, porque los peatones, las bicicletas, los niños en carreolas, los niños jugando, corriendo, pues, eran menos importantes que los vehículos. Por supuesto, estos tiempos han cambiado, esta filosofía ya se ha transformado y asistimos pues a un cambio cultural en el cual cada vez será más importante la bicicleta, el peatón y menos los automóviles. Em, entonces, pues es importante pues el diseño, los detalles, como pues la calidad de los pavimentos, este, la iluminación, una ciudad pues pensada para caminar tanto de día como de noche, ¿no? La iluminación, por supuesto, es un elemento importantísimo para que las personas pues se sientan seguras, este, caminando en las calles, este, y que pues la gente utilice como tal las vías peatonales y se aumente, decíamos, pues la seguridad percibida. Em, las ciudades buenas para actividades de permanencia. Bueno, hay ciudades, bueno, hay elementos en las ciudades en las que pues simplemente pasas, o sea, puedes atravesar una calle simplemente para transportarte de un lugar a otro y puedes pasear por la ciudad y detenerte si hay algo atractivo por lo cual detenerse, ¿no? Las actividades, pues, dice, son de dos grandes grupos, las de movimiento y las de permanencia. Las actividades de permanencia pueden ser rápidamente clasificadas de acuerdo al grado de necesidad que ostentan, ¿no? Si tienes que quedarte ahí o tú prefieres hacerlo, ¿no? Debido, pues, eh, pues, como algo opcional, como sentarte en una banca, en una plaza o en un café, este, y por lo tanto, la calidad de la situación, del clima y del sitio son fundamentales en ese sentido. Nos dice Gell, en cualquier situación donde una persona se ve forzada a permanecer durante un tiempo en un mismo lugar, busca acomodarse sobre el borde urbano, un fenómeno que se conoce como el efecto del borde. La gente que debe permanecer por un tiempo prolongado en la ciudad se cansa de estar parada y rápidamente busca un lugar donde sentarse. Cuanto más extenso sea el periodo que debe esperar, más empeño pondrá en buscar el lugar justo para instalarse. Los mejores sitios combinan numerosas ventajas y pocas contras. De modo resumido, se puede afirmar que los requerimientos generales que hacen a la calidad de un buen sitio para sentarse son un microclima agradable, una correcta ubicación, preferentemente cerca de un borde, con la espalda contra la pared, vistas interesantes, un bajo nivel de ruido que permita la conversación y la ausencia de contaminación. Las vistas son muy importantes. Si hay atracciones especiales como ser espejos de agua, árboles, plantas, espacios que no se extiendan al infinito, buena arquitectura y obras de arte, el individuo querrá verlas. Al mismo tiempo pretenderá observar la gente y las interacciones que se dan en el espacio que lo rodea. Entonces, aquí vemos en las imágenes justamente lo que decíamos hace rato de los bordes blandos, ¿no? Pues tenemos aquí una calle, una plaza, etcétera, y pues, por ejemplo, aquí una arcada, ¿no? Un lugar donde poderse sentar bajo una pequeña cubierta que me proteja del sol o de la lluvia, en el que yo pueda pues ver qué es lo que está pasando en la plaza, ver a las otras personas, descansar un momento de la caminata, del paseo, etcétera.
Ciudades óptimas para el encuentro. Nos dice que lo más importante pues en el espacio público es ver y ser visto, ¿no? Dice, es la manera más extendida y común de conocer a más personas. Eh, entonces, bueno, pues justamente una ciudad eh, adecuada en ese sentido, pues es que tiene espacios públicos que permitan tener encuentros con las personas, ya sea que con las personas que conozcamos o con las que no conozcamos. Este, Dice puede haber reuniones espontáneas o planeadas, encuentros inesperados, saludos, intercambios verbales y charlas entre conocidos que se cruzaron en el camino. La gente pues puede pedirte indicaciones para encontrar algo, para encontrar cómo llegar a tal lugar. Eh, Hay conversaciones entre familiares y amigos que comparten un recorrido por el espacio público. También se registran charlas sobre un banco de plaza en una parada de autobús y hasta con el vecino ocasional, si es que la oportunidad aparece o ocurre algo inesperado. Hay situaciones para observar, músicos a los cuales escuchar y grandes espectáculos públicos, tales como desfiles, fiestas callejeras y manifestaciones, de las que se puede ser espectador o participante. Por ello, pues debemos tener un equipamiento urbano que permita, que pueda contribuir a facilitar los encuentros en el espacio público, ¿no? Eh, Nos hablan de repente de estas zonas para charlar. No es lo mismo tener una banca en la que pues tú platiques con el vecino, platiques con la persona con la que vas, o platicar como de lado, girando la cabeza, a tener de repente pues bancos encontrados, aquí como por ejemplo como el que vemos arriba, que está como esquineado, o estos que tienen un diseño más interesante, los del medio, ¿no? Como que están colocados poco girados entre sí, o de plano, sillas con mesas, o algún café, o algún, como estos que se ven una especie de placita ahí flotante en un lago o en un río. Este, pues son justamente lugares donde que, que te invitan a sentarte a platicar, ¿no? Puede ser con gente conocida o de plano con gente completamente desconocida. Nos habla Gell también de la necesidad de estos espacios de expresión propia del juego y del ejercicio dentro de los espacios públicos, dentro de la ciudad. Nos dice Gell, alentar a que la gente se exprese, juegue y se ejercite en el espacio público es un objetivo importante dentro de cualquier iniciativa que se proponga para crear ciudades vitales y sanas. La cuestión de las urbes sanas es particular nueva y refleja ciertos cambios que se han dado en las sociedades. A partir de la masificación de las tecnologías de información y comunicación, los adultos ahora tienen más trabajo, pero también cuentan con mayor tiempo libre. Si se mira esta cuestión desde una perspectiva más amplia, se verá que en realidad cuentan con mucho más tiempo libre. Esto libera energía que puede ser volcada a otras actividades más recreativas y creativas que muchas veces se desarrollan en las calles, veredas y plazas. Una gran ola de creatividad se ha desatado sobre nuestras ciudades. Se ve más gente que baila, canta y hace ejercicio en el espacio público. En vez de poner en marcha una política que enfatice espacios para actividades específicas, una ciudad debería apuntar al principio de lo fijo, lo flexible y lo fugaz. Nos habla de estas tres ideas. En vez de pensar en la ciudad zonificada, digamos, de la modernidad, ya saben, esta ciudad de áreas para trabajar o para tener viviendas o para recrearse, más que pensar en zonificaciones, nos dice Hegel, deberíamos pensar en tres distintas actividades dentro de la ciudad: lo fijo, lo flexible y lo fugaz. El elemento fijo, lo único fijo dentro de la ciudad es el espacio público, nos dice Hegel, el escenario inmóvil sobre el cual se desarrolla la vida urbana. La estructura fija debe estar consolidada para que una verdadera política urbana que cree ciudades para la gente tenga éxito. Una ciudad también necesita una serie de espacios públicos a una escala óptima que aliente a la gente a realizar distintos tipos de actividades, las flexibles y las fugaces. Buenos lugares, escala justa.
Estas buenas intenciones no tendrán sentido si no se le dedica igual cuidado a la configuración del espacio mismo, forjando sitios de buenas proporciones que tengan dimensiones adecuadas. La posibilidad de sentirse a gusto dentro de una ciudad está íntimamente conectada a cómo la estructura urbana y el espacio público se relacionan con el cuerpo y los sentidos del hombre, con la escala correspondiente y las dimensiones justas. Si no se logra crear lugares óptimos de una escala agradable, habrá una serie de cualidades urbanas cruciales que se perderán. Entonces nos dice, por ejemplo, de cómo se hizo un estudio en unas ciudades antiguas y las proporciones que tienen, y dice, bueno, se encontró que es esencialmente el mismo modelo urbano en todas las ciudades antiguas. Calles que tienen un ancho de 3, 5, 8 y hasta 10 metros. Pueden manejar entre 2.400 y 7.800 personas por hora. Las plazas muchas veces se acercan a esa proporción mágica de 40 por 80 metros. Muchas de las ciudades antiguas tienen plazas que rondan entre los 40 por 80 metros y tienen estos anchos. O sea, son cosas comunes que se dan prácticamente en todas las ciudades del mundo, en las ciudades antiguas. En estas plazas la gente puede verlo todo, el espacio completo, así también las caras de las personas con las que se cruza. Estas proporciones se usan muchas veces en los complejos turísticos, los parques de diversiones y los shopping, donde la comodidad de los visitantes y la necesidad de aprovechar cada metro cuadrado de superficie determina cómo serán las dimensiones de los espacios. El principio de ubicar un espacio pequeño dentro de uno más grande es otra forma de combinar un espacio extenso con la más modesta escala humana. Vemos estas escalas de edificios, bueno, perdón, de áreas públicas muy grandes que de repente uno se salen de la escala humana. Son escalas muy, muy amplias urbanas. Sin embargo, el hecho de colocar pequeños espacios eh, eh, ahí veamos, por ejemplo, estas sombrillas en el edificio de arriba, ¿no? O estas bancas, estos pequeños espacios a escala humana dentro de una escala gigantesca, nos ayudan un poco como a justamente a darle escala humana al espacio abierto, al espacio grandísimo, ¿no? Y entonces nos ayudan justamente a que se vuelva, que tenga pues calidez, se vuelva más a una escala eh, de una persona, ¿no? Dice, un banco en una esquina bajo un árbol es un lugar. Eh, Nos habla también de la importancia del clima, sí, pero sobre todo del microclima. El hecho otra vez, de pensar en el hombre, de pensar en la escala humana dentro de del clima general, eh, eh, protegernos del sol, por ejemplo, de las inclemencias del sol, de tener un lugar completamente abierto. Un edificio pues siempre se estaría protegiendo del frío, del sol extremo, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos generar estos pequeños microclimas, ¿no? El hecho de estar bajo un pequeño árbol o dentro de una cubierta, etcétera. Este, Ayuda pues mucho, por supuesto, a refrescar o a calentar cuando hace frío algún pequeño espacio dentro del espacio público, ¿no? Nos habla, hay otro apartado que se llama Bellas ciudades, buenas experiencias. Trabajar sobre la cuestión de la calidad visual de una ciudad es algo mucho más general, nos dice. Primordialmente tiene que ver con el diseño y el detalle de los elementos y cómo todas estas piezas urbanas se relacionan entre sí. La calidad visual engloba numerosos factores, pasando por la expresividad, la estética, el diseño y la arquitectura. Entonces, estos espacios públicos de calidad, pues, integran muchos elementos, ¿no? Espacios a escala humana, que son recorribles peatonalmente, que están pensando en todas las generaciones. Veamos esta rampa en medio, ¿no? Que este, permite que niños pequeños, que ancianos o gente discapacitada pueda
eh, recorrer el espacio, está pensado para todos. Este, vean cómo tiene bordes suaves, ¿no? Este arcada que vemos en el fondo de la imagen, áreas sombreadas, áreas a pleno sol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo este cuidado de los detalles, de la calidad de la obra, de la calidad del diseño, etcétera, pues son importantísimos, nos dice Yangel, para generar estos espacios públicos de calidad. Ya estamos terminando, nos quedan solamente ya unas diapositivas más. Nos dice la importancia de no solo lo peatonal, decíamos, sino también el hecho de generar ciudades incluso que sean amigables con las bicicletas, ¿no? Las bicicletas nos dice, pues es la versión más rápida del tránsito peatonal, o sea, es como caminar, pero un poco más rápido, nos dice, ¿no? Pues debemos generar pues estas ciudades que sean amigables tanto con los peatones como con las bicicletas. Debemos generar este tipo de ciudades. Nos dice que por lo general en el mundo, aunque hay ciudades que tienen un gran uso de la bicicleta, como eran algunas ciudades asiáticas, Ámsterdam, y ya saben, algunas otras ciudades europeas, por lo general en el mundo dice solo el 1 o el 2% de los viajes se hacen en bicicleta. Y los usuarios normalmente son hombres, atléticos y jóvenes, dice, montados normalmente en bicicletas de estos como deportivos, como de carrera, dice. Entonces, bueno, la idea será siempre pues impulsar el uso de la bicicleta y por supuesto todos los equipamientos y todos los servicios que requieren en ese sentido plantear con la bicicleta. No solamente pensar en la bicicleta eh, como único medio de transporte, sino como una cosa combinada con el transporte público y el privado. Por ejemplo, que, bueno, como pasa en algunas ciudades europeas, que tú puedes subir, incluso en Ciudad de México también llegaba a pasar, ¿no? Que había días, me parece que los domingos, en en alguno de los vagones del metro, tú puedes, si andas paseándote en la ciudad en bicicleta, podías subir tu bicicleta al metro, al transporte público. Incluso dice, pues debería haber posibilidades de que incluso tú cambiaras de modo de transporte, te mueves, no sé, vives muy, muy lejos de tu trabajo, por ejemplo, que a lo mejor puedas transportarte en bicicleta de tu casa al transporte público, subirte al transporte público, moverte, acercarte, digamos, al trabajo, de ahí otra vez seguirte transportando en tu bicicleta hasta tu lugar de trabajo y, por supuesto, el mismo recorrido de regreso. Por ejemplo, nos dice Gail que debería haber la posibilidad incluso de que tú subieras tu bicicleta a un taxi, por ejemplo, ¿no? Que hubiera esos servicios, esos equipamientos, y no solo eso, sino pues la posibilidad, por ejemplo, hasta de áreas de bañarte, por ejemplo, dentro de tu trabajo, dentro de tu escuela, ¿no? De que tú pudieras llegar posiblemente sudado, ¿no? Y cambiarte de ropa, poderte dar un baño muy rápido y cambiarte de ropa, etcétera, para tener tus actividades y luego de regreso a tu casa, ¿no? Si se alienta, nos dice Gell, si se alienta a la población a andar en bicicleta, esto quiere decir que el tránsito ciclístico está integrado a una estrategia general de transporte de la ciudad. Debería ser posible subir con una bicicleta a un tren o a un subterráneo, al igual que a un autobús urbano, de manera que se pueda viajar combinando los paseos en bicicleta con el transporte público. Los taxis también deberían aceptar trasladar una bicicleta cuando fuese necesario. Tener la posibilidad de estacionar una bicicleta de forma segura en una estación de tren o de un subterráneo es otro eslabón importante de una política integrada de transporte. También se debería poder estacionar un rodado a lo largo de las calles en general, en las escuelas, las oficinas y los conjuntos de viviendas. Los nuevos edificios de oficinas y los complejos industriales deben también incluir estacionamientos para bicis, vestuarios y duchas para ciclistas como un ítem, como un apartado más dentro de su programa de necesidades. El volumen de tránsito ciclístico con el que cuenta una ciudad es uno de los factores de seguridad más importantes para lograr condiciones seguras para circular en bicicleta. Mientras más bicicletas haya, más obligados estarán los automovilistas a prestar atención
a lo que sucede con ellas. Que la cantidad de bicicletas en una ciudad, perdón, alcance una masa crítica, tiene un significado de efecto positivo. Bueno, el último capítulo del libro que revisaremos ahorita es el 5, la vida, el espacio y los edificios, en ese orden. Entonces, bueno, como lo anunciamos desde el principio de esta exposición, Gell hace un cambio radical en la escala, bueno, no él, pero así lo menciona, en la escala de la planificación urbana. En vez de pensar en una escala brutal en el que los espacios públicos sean lo que sobre de, eh, de lo que se va a construir, aquí se plantea justamente al revés, ¿no? Primero es la vida, o sea, la vida humana, lo que pasa entre los edificios, y luego se planea todo lo público y por último los edificios. Los edificios pues finalmente se tendrán que adaptar a los espacios públicos que hay planificados de antemano justamente cambiar la escala de trabajo desde el espacio público, la escala humana, hasta lo general. Entonces, en vez de ir de lo general a lo particular, invertir el orden, ir de lo particular a lo general. Y entonces aquí nos justamente intenta desarrollar estas ideas, ¿no? El hecho de que eh, dice el diseño urbano y la planificación de la ciudad es un mismo trabajo que engloba escalas diversas, ¿no? Dice, está la escala mayor, el tratamiento holístico y globalizador de la ciudad, luego la escala mediana, la del proyecto, que es la que describe cómo los sectores individuales o distritos de la ciudad van a diseñarse, y por último la escala pequeña, el paisaje humano, ¿no? Trabajar con estas tres escalas, nos dice que quiere decir que hay que interactuar con tres disciplinas distintas, cada una con sus reglas y criterios. Nos dice, las fotografías en donde se ve al cliente, al alcalde y al orgulloso arquitecto inclinado sobre la maqueta de un desarrollo son indicativas tanto del método como del problema, ¿no? El hecho de que se vean pues estas escalas urbanas gigantescas donde no se está estudiando qué va a pasar entre los edificios, donde no se entiende la escala humana, dice, es justamente eh, pues un problema que habría que eliminar y hay que pensar de una manera diferente. Nos pone justamente el caso de Brasilia como el caso más representativo justamente de estos problemas de la planificación urbana a gran escala moderna, ¿no? Nos dice Hegel, hay una serie de razones que pueden usarse para explicar por qué el planeamiento urbano comienza en muchos casos desde arriba y desde afuera. Las prioridades generalmente se ordenan de la siguiente manera. Primero, se definen los límites de la ciudad, luego los edificios y por último se presta atención al espacio que se forma. Las experiencias recolectadas tras décadas de planeamiento indican, sin embargo, que este método no funciona a la hora de crear un paisaje humano y establecer condiciones que alienten a las personas a usar el espacio urbano. Al contrario, en casi todas las circunstancias se ha visto que es prácticamente imposible asegurar una vida urbana de calidad si las decisiones del planeamiento se toman desde la escala mayor a la menor y si trabajar con estos espacios se ve reducido a solo darles un tratamiento a aquellas partes residuales del macroescenario. Lamentablemente, hay que concluir que la dimensión humana está ausente en la gran mayoría de las nuevas ciudades. Uno de los ejemplos más notorios del planeamiento moderno es Brasilia, la capital de Brasil. Fue planeada y desarrollada en 1956 en base a los lineamientos del proyecto ganador de Lúcio Costa. Lo vemos arriba en esta imagen como de conjunto urbano. Em, Vista desde el aire, Brasilia es una bella composición. La ciudad vista a la altura del ojo, sin embargo, es un desastre. Vemos aquí algunas imágenes abajo, ¿no? De las inmensas escalas y que están pensadas, como decíamos, para el automóvil, para recorrer la ciudad a otra escala y no a una escala completamente humana. Vida, espacio y edificios, en ese orden. Si queremos que las ciudades y los edificios se conviertan en lugares atractivos para que las personas los usen, habrá que tratar
potentemente a la escala humana de un modo nuevo. La extendida práctica de moldear las ciudades desde arriba y desde afuera debe ser reemplazada con nuevos procedimientos que vayan desde abajo y desde adentro, en línea con el siguiente principio. Primero la vida, después el espacio y por último los edificios. Entonces, bueno, primero la vida se refiere, por supuesto, a lo subjetivo, a las relaciones personales, al espacio público, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese espacio? ¿Cómo lo vamos a pensar? ¿Cómo va a ser esta vida, como dice Gell, entre los edificios? Y por último, los edificios. Los edificios, por lo tanto, no son lo primero ni son lo que generan el espacio urbano, sino debería ser al revés, ¿no? Primero, ¿qué pasa entre los edificios? ¿Cómo queremos vivir entre los edificios? Y por último, lo privado, ¿no? Los edificios, que finalmente son los que más fácilmente se pueden adaptar en ese sentido, ¿no? La misión de crear grandes ciudades a la altura de la vista debería ser tomada como un desafío supremo, dice él, por las escuelas y facultades de arquitectura y a su vez darles más espacio del que actualmente ocupan en sus currículas. Hasta hace relativamente poco la arquitectura se interesaba en el diseño de la planta baja de sus proyectos. No pregunten qué puede hacer la ciudad por los edificios, sino qué pueden hacer los edificios por la ciudad. Al revés, ¿no? Pensar más bien en cómo en vez de adaptar las ciudades a los edificios, pensar en que los edificios puedan adaptarse a la ciudad. Una respuesta inmediata y urgente a esta pregunta podría ser crear plantas bajas atractivas que puedan destacarse más que los pisos superiores. El último capítulo que vamos a revisar en esta ocasión es ciudades en vías de desarrollo. Nos habla, por supuesto, de las ciudades de los países, que bien, si bien aquí lo menciono como en vías de desarrollo, que es una idea antigua, ahora se habla más bien del sur global, ¿no? Lo hemos platicado, creo, ya en alguna ocasión en esta clase. El hecho de cómo en general todo el planeta hay una especie de cinturón de la pobreza en el que está Latinoamérica, África y el sur de Asia, en el que son pues, los países normalmente que fueron colonizados, conquistados, que siguen en algunos casos colonizados por Europa en general, y en el que, bueno, somos estas ciudades que están en lo que antes se conocía como países en vías de desarrollo, que pues sabemos que nunca se van a desarrollar, en realidad están planeadas, pensadas para ser pobres siempre, mientras que pues el capital se va a Europa y a Estados Unidos en este caso. Dice, bueno, que nosotros, nuestras ciudades la tienen complicada en ese sentido, ¿no? Sin embargo, aunque vivamos en la pobreza, no quiere decir que no podamos impulsar la vida en espacios públicos de calidad, ¿no? Entonces, pues nos da la misma receta esencialmente, ¿no? Hay que alentar que la gente camine, que use la bicicleta, que participe de la vida urbana, que pues debe ser, dice él, un mandato para todas las ciudades, más allá del grado de desarrollo económico que tengan. Bueno, nos dice Gell, en muchas regiones, y debido a la necesidad de albergar a tantos nuevos residentes, se ha producido un aumento de las viviendas informales que tienen una alta densidad de ocupación, están construidas de forma precaria y no cuentan con prácticamente ningún servicio. Esta presión sobre las ciudades también lleva a una sobrepoblación en los sectores residenciales existentes, lo cual satura los servicios, los sistemas de transporte y también espacios públicos y plazas. A esto hay que agregar que, frente a esta situación, se comienzan a construir complejos residenciales de alta densidad en zonas cercanas al área central a una velocidad abrumadora, que generalmente cuentan con poco espacio público, de mal diseño y con dimensiones estrechas y de baja calidad. Una característica común de la gran mayoría de los habitantes de las ciudades en países subdesarrollados es su modesta calidad de vida. Es justamente en estas situaciones donde, además de una gran densidad poblacional, hay escasos recursos económicos cuando el espacio al aire libre impacta sobremanera en las condiciones de vida. En tanto sea posible, numerosas actividades cotidianas se llevan a cabo en el espacio público, en una calle, en una plaza o en cualquier otro territorio común. En general,
Las ciudades en expansión de los países subdesarrollados comparten una serie de características comunes. Su tradicional flujo de tránsito peatonal y ciclista está bajando y el tránsito motorizado está llenando las urbes rápidamente, casi hasta el punto de saturarlas. Se podría afirmar que el desarrollo estrepitoso del tránsito se ha traducido en una disminución de la calidad de vida de grandes grupos poblacionales, especialmente aquellos sectores más desfavorecidos económicamente. Entonces, bueno, la dimensión humana debe ser un punto de partida universal, dice Jangel, para todas las poblaciones, ya sean pobres, ricas o en la situación en la que estén, ya sea de países desarrollados, imperialistas como los países europeos o los países del sur global, los países pobres, como es el caso de Latinoamérica, África y la zona sur de Asia, como lo hemos dicho. Por lo tanto, bueno, los problemas, pues dice, son universales, ¿no? Y también las soluciones, ¿no? Dice él. Entonces, las cuestiones centrales, pues debe ser el respeto por las personas, la dignidad, disfrutar de la vida y ver la ciudad como un lugar de encuentro. Entonces, las áreas públicas, por lo tanto, como él nos lo plantea, pues son justamente estas áreas que em, otorgan, dan, eh, le dan calidad a la vida que no se tiene posiblemente dentro de las viviendas o dentro de los espacios privados, en el caso pues de las poblaciones del sur global. Es importante pues en ese sentido la pues la calidad de vida de lo público, en todos lados, por supuesto, es importantísimo, pero sobre todo en los países pobres, en los países, como lo dice Gela, en vías de desarrollo, la importancia que adquieren es mucho más por el tema, pues, de la calidad de vida que no se tiene posiblemente dentro de los hogares, pues lo público debería de cierta manera poder em, apoyar, poder resarcir algunas deficiencias que se tienen en ese sentido en lo privado. Pues terminamos así esta presentación de em, Ciudades para la Gente de Jangel, en el que, bueno, sintéticamente se hablan de tres ideas básicas, ¿no? La vida entre los edificios, eh, la importancia de pensar eh, la planificación urbana en vez de pensar en una gran escala a la que después se va reduciendo, se llegan a los edificios y por último a lo residual, a lo que queda en medio. Este, y la importancia, pues, por supuesto, de la vida pública, del espacio público, de lo peatonal, de la escala humana, de lo peatonal y de las bicicletas, del transporte público, por encima del automóvil. Sí, me parece que son las grandes tres ideas que desarrolla Gell en en esta, en este libro.